Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y dramas turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema jugosísimo, un triángulo amoroso que está explotando la televisión y las redes sociales. Prepárense porque vamos a hablar de Afra Sarıoğlu, Mert Ramazandemir y un posible amor prohibido que los tiene a todos hablando, escribiendo, comentando y literalmente viviendo la telenovela en la vida real. Ya saben, si son tan fans como yo de las novelas turcas y de seguirle la pista a sus estrellas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias exclusivas, análisis profundos y por supuesto nuestra propia cuota de drama. Comencemos. Hoy vamos a sumergirnos, pero no solo a la superficie, vamos a bucear en el torbellino de rumores que rodean a Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir, los protagonistas de la exitosísima serie Yalan o Golden Boy como la conocen en algunos países. Su química en pantalla no es innegable, es incandescente. De esas que no solo traspasan la tele, sino que incendian las redes. Y claro, como suele pasar, esa química ha alimentado las especulaciones sobre si hay algo más que amistad, compañerismo o incluso respeto profesional entre ellos. Pero la cosa se complica aún más porque, como saben, Afra tenía una relación seria y estable, una relación de 4 años, con Mert Yazıcıoğlu, otro actor turco muy querido, reconocido y respetado en la industria. Un verdadero triángulo amoroso digno no solo de una telenovela, sino de varias temporadas y un spin-off. La verdad es que Yalan ha sido un fenómeno desde el primer día. No es solo una serie más, es un evento cultural. La historia con sus giros inesperados y personajes complejos, la ambientación, lujosa y opulenta que nos transporta a otro mundo, el elenco, todo ha contribuido a su éxito arrollador. Pero la relación entre Ferit y Seyran, los personajes interpretados magistralmente por Mert y Afra, es sin duda uno de los pilares, la piedra angular, el corazón palpitante de la serie. Su amor, lleno de altibajos, de pasión desbordada, de drama exacerbado y de momentos de ternura que te roban el aliento, ha enganchado, cautivado, obsesionado y lo admito, a mí también, a millones de espectadores en todo el mundo. Y es precisamente esa intensidad en pantalla, esa conexión visceral que se siente en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo, la que ha hecho que muchos se pregunten si esa conexión es real, si va más allá de la actuación, si hay una chispa que no se puede fingir. Los rumores, como pequeñas semillas, comenzaron a intensificarse hace unos meses. Primero con fotos y vídeos casuales, aparentemente inofensivos, de Afra y Mert compartiendo momentos fuera del set. Un café por aquí, una risa por allá, una caminata por Estambul, un helado a la orilla del Bósforo, nada comprometedor, nada que gritara romance a los 4 vientos, pero suficiente para encender las alarmas de los fans más observadores, esos detectives cibernéticos que no dejan pasar ni un detalle. Luego vinieron las declaraciones ambiguas, las miradas cómplices en entrevistas, esas sonrisas que parecían esconder un secreto, y las fuentes cercanas, esos informantes anónimos que siempre tienen la primicia, que aseguraban que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la amistad y el compañerismo. Pero el verdadero bombazo, la explosión que sacudió el mundo del espectáculo turco, llegó cuando, de manera sorpresiva, inesperada y para muchos, inexplicable, Afra Sarıoğlu y Mert Yazıcıoğlu anunciaron el fin de su relación. Después de 4 años juntos, una relación que parecía sólida como una roca, que muchos veían como un ejemplo de amor y compromiso en un mundo tan volátil como el del espectáculo, decidieron tomar caminos separados. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos, un balde de hielo que les despertó de un sueño romántico, y por supuesto, las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Mert Ramazandemir. ¿Había sido él la causa de la ruptura? ¿Existía realmente ese amor prohibido, ese romance secreto que se rumoreaba a voces? ¿Era él el tercero en discordia, el villano de esta telenovela de la vida real? Tanto Afra como Mert han intentado mantener la discreción, han optado por el silencio y la cautela, tratando de no alimentar más los rumores, de no echar más leña al fuego. Han evitado hablar directamente del tema en entrevistas, se han escudado en evasivas y se han limitado a decir que son buenos amigos, excelentes compañeros de trabajo, profesionales que se respetan y admiran mutuamente. Pero claro, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces dice más que las palabras, el silencio puede ser interpretado como una confirmación tácita, como una admisión velada. Y las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios, teorías conspirativas, especulaciones descabelladas, análisis exhaustivos de cada gesto, de cada palabra, de cada publicación.
Muchos fans leales y apasionados defienden a capa y espada la inocencia de ambos actores, argumentando que simplemente son profesionales que saben hacer bien su trabajo, que la química en pantalla es producto de su talento actoral, que son capaces de crear una ilusión convincente, que no hay que confundir la realidad con la ficción. Otros, en cambio, están convencidos con una fe inquebrantable de que entre ellos hay algo más, que la ruptura de Afra con Mert Yazgholu es una prueba irrefutable, una evidencia contundente de que su amor es real y que ha superado todos los obstáculos. Lo cierto es que no hay pruebas definitivas, no hay fotografías comprometedoras, no hay declaraciones explícitas que confirmen o desmientan el romance. Todo se basa en especulaciones, rumores persistentes, la interpretación subjetiva de gestos y miradas, y el testimonio de fuentes anónimas que dicen saberlo todo. Pero lo que sí es innegable es que la situación ha generado una gran controversia, una polarización de opiniones y ha puesto a Afra y Mert en el ojo del huracán mediático. Y la cosa se pone aún más interesante, más intrincada, más digna de un guión de telenovela si analizamos la reacción de Mert Yazgholu. Después de la ruptura, el actor se ha mantenido bastante alejado de los medios, ha optado por un perfil bajo, tratando de llevar su duelo amoroso de la manera más discreta posible. Se le ha visto con un semblante triste, melancólico, taciturno, evitando las alfombras rojas, las fiestas y los eventos sociales. Pero en algunas ocasiones, sus publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como indirectas sutiles, mensajes encriptados dirigidos a Afra y Mert, alimentando aún más las especulaciones sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Por ejemplo, una vez publicó una foto en su cuenta de Instagram con una frase que decía algo así como: "La verdad siempre sale a la luz, aunque tarde". Muchos lo interpretaron como una clara alusión a la situación, como una forma de insinuar que Afra y Mert le habían sido infieles, que habían traicionado su confianza. Aunque él nunca lo confirmó explícitamente, la publicación generó un gran revuelo en las redes sociales, dividió aún más a los fans y convirtió el triángulo amoroso en un campo de batalla virtual. Otro detalle que no ha pasado desapercibido, que ha sido objeto de análisis y debate, es la actitud de algunos compañeros de reparto de Yalan. Algunos han mostrado su apoyo público a Afra y Mert, elogiando su profesionalismo, su talento y su capacidad para trabajar juntos a pesar de la presión mediática. Otros se han mantenido al margen, han adoptado una postura neutral, evitando tomar partido en la polémica, prefiriendo no involucrarse en un tema tan delicado. Esto ha llevado a muchos a pensar que dentro del elenco hay diferentes bandos, que la situación ha generado cierta tensión entre los actores, que el ambiente en el set no es tan idílico como se muestra en las redes sociales. Pero más allá de los rumores, las especulaciones, las teorías conspirativas y los bandos enfrentados, lo importante es recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones, con vidas que van más allá de la pantalla. Afra, Mert y Mert Yazgholu son tres individuos que están viviendo una situación difícil, dolorosa y que merecen respeto, comprensión y empatía. Juzgar sus acciones sin conocer la verdad, sin tener todos los elementos, es injusto y puede causarles mucho daño, puede afectar su reputación, su carrera y su bienestar emocional. Es fácil dejarse llevar por el drama, el salseo, el morbo y la necesidad de tener una opinión sobre todo, pero debemos recordar que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, detrás de las sonrisas forzadas hay seres humanos que sufren, que sienten, que tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Por eso es importante ser cautelosos con lo que decimos y compartimos en las redes sociales, evitar alimentar los rumores, las difamaciones y el acoso cibernético. En definitiva, el triángulo amoroso entre Afra Saraholu, Mert Ramazan-Demir y Mert Yazgholu es un tema que ha generado mucha controversia, que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo y que ha puesto a los tres actores en el centro de la atención mediática. No sabemos con certeza qué es lo que realmente sucedió entre ellos, no conocemos todos los detalles de su historia, pero lo que sí sabemos es que la situación ha sido muy difícil, dolorosa y estresante para todos los involucrados. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que este drama ha beneficiado, entre comillas, a la serie Yalan. La atención mediática, la publicidad gratuita, el interés generado por el supuesto romance entre sus protagonistas ha hecho que la serie sea aún más popular, que atraiga a más espectadores, que se convierta en un fenómeno global. Al final, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la vida real y la ficción se entrelazan, se retroalimentan y se convierten en un circo mediático. Pero volviendo al tema principal, a la pregunta que todos se hacen, ¿qué podemos esperar del futuro de Afra y Mert? ¿Confirmarán su romance? ¿Seguirán negándolo? ¿Cómo afectará todo esto a su carrera profesional?
¿Podrán superar la presión mediática y seguir trabajando juntos? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a todas las novedades, dispuestos a compartir con ustedes cada detalle de esta historia, cada rumor, cada especulación, cada nuevo giro inesperado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado, exhaustivo y imparcial del triángulo amoroso que está revolucionando la televisión turca y las redes sociales. Recuerden que esto es solo una recopilación de rumores, especulaciones e interpretaciones subjetivas, y que la verdad solo la conocen los protagonistas de esta historia. En resumen, hoy hemos explorado el intenso torbellino de rumores que rodean a Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, alimentados por su innegable química en Yalan, y la sorpresiva ruptura de Afra con Mert Yazgolu. Analizamos cómo los rumores se intensificaron, las reacciones de los involucrados, y la complejidad de juzgar situaciones personales desde fuera. Recordamos la importancia de la cautela y el respeto hacia los actores que están en el centro de la atención mediática. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de mi compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Afra y Mert están juntos? ¿Piensan que Mert Yazgolu fue engañado? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing para promocionar la serie? Quiero saber su opinión. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Los estaré leyendo todos con mucho gusto. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores vídeos de chismes y dramas turcos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Hasta la próxima. Besitos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.